Quiero hacer un paréntesis en la serie que veníamos teniendo acerca de la presencia de Dios para poder hablar hoy, aprovechando que estamos en el mes precisamente de la Biblia a nivel mundial, el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Entonces quiero hablar hoy acerca de esto. Dice 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero hablar esta mañana sobre por qué hay personas que no creen en la Biblia. ¿Por qué hay personas que no creen en la palabra de Dios? Pues en nuestra nación, la sociedad bíblica colombiana desempeña un papel esencial al liderar y promover y respaldar la celebración del Día de la Biblia. De hecho, el Día de la Biblia es el 31 de octubre. Interesante. ¿Por qué es el 31 de octubre, sabiendo que en esa fecha se celebra otra fiesta de carácter muy diferente en el mundo? ¿Por qué ese día es el día de la Biblia también en el cristianismo? La elección de este día se relaciona con un acontecimiento histórico de gran trascendencia a nivel mundial. Y es que en la mañana del 31 de octubre de 1517, un sacerdote llamado Martín Lutero desafió a la iglesia tradicional al fijar en la puerta de la iglesia de Castillo en Wittenberg, Alemania, 95 tesis. Entonces él colocó en la puerta de esta iglesia 95 tesis, que eran argumentos que él había estudiado en la Biblia y que la iglesia practicaba, pero que eran antibíblicas. Entonces este sacerdote dice: estamos practicando muchas cosas que la Biblia dice o que va en contravía del mensaje bíblico, y eso no está bien. Y él pega esas 95 tesis en esta iglesia. Claro, luego se arma una revolución y nace lo que se conoce hoy como el protestantismo. La reforma protestante es una protesta que hace Martín Lutero frente a la iglesia tradicional. Una protesta. ¿Por qué practicamos cosas que la Biblia censura y que la Biblia no lo ve con buenos ojos? Por ejemplo, la veneración a imágenes. Entonces dice el Salmo 115, 3 al 8: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta; y semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero también Martín Lutero, una de las cosas que él menciona en estos argumentos es: ¿por qué se dice que la salvación es por obras? ¿Por qué pretendemos comprar el cielo? Si la Biblia dice en Efesios 2, versículo 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así empieza a desatar 95 cosas. Van en contravía de la Biblia, pero que la iglesia practicaba. Entonces él crea un principio, y el principio es solo escritura. Solo escritura. Solo vamos a basarnos en la escritura. Nuestra fuente máxima de autoridad va a ser la Biblia, va a ser la escritura. Vamos a sostenernos bajo lo que la Biblia enseña, porque la Biblia es la fuente de la verdad cristiana. Pues en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17, el texto que leímos al inicio es una defensa de la inspiración divina y la suficiencia de la escritura para poder transformar la vida del hombre. En ese tiempo, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a Timoteo, a un hijo espiritual, le dice: ojo, porque toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios
Por eso debes cuidar este libro, porque en aquella época también se habían levantado falsos maestros. Maestros que no tenían en cuenta la Biblia para predicar acerca de Dios, para enseñar acerca de Dios, o que enseñaban cosas que la Biblia censuraba. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo: ojo con esos falsos maestros. Ten en cuenta que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para con cada uno de nosotros, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirnos en justicia, y su propósito es que podamos ser creyentes maduros y completamente equipados para realizar toda buena obra. Entonces este libro es extraordinario. Pero la pregunta es, ¿por qué hay personas que no creen en la Biblia? ¿Por qué hay personas que desmeritan la Biblia? Entonces, primera razón que he encontrado: porque desean justificar algunas acciones que son incorrectas. Y como desean justificar esas malas acciones y quieren seguir actuando en cosas que la Biblia y que la palabra de Dios censura, entonces es más fácil decir: yo no creo en la Biblia. Eso es fanatismo o otro tipo de argumentos. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Normalmente la persona que no cree en la Biblia es porque quiere seguir en su conducta que la Biblia reprende o corrige. Pero lo segundo es porque muchos mencionan que la Biblia tiene contradicciones. Por eso yo no creo en la Biblia. Y aunque hay aparentes contradicciones que algunos citan, todas tienen una explicación. Por ejemplo, Mateo y Marcos, ellos hablan, si pasamos a la siguiente imagen, ellos hablan que Jesús estaba con dos ladrones en la cruz, con dos personas malhechores. Mateo y Marcos dicen que los dos estaban burlando de Jesús, pero luego Lucas, el evangelio según San Lucas, dice que efectivamente habían dos ladrones, pero uno era el que se burlaba y otro se convirtió a Jesús. Es decir, otro no se burlaba, antes se convirtió a Cristo Jesús en la cruz. Entonces las personas que no creen en la Biblia dicen: miren, ahí hay una contradicción, porque al fin, ¿qué era? ¿Los dos se burlaban o uno se burlaba y el otro no? ¿Qué es? Pero para casos como estos que la Biblia menciona, pues es de entender que la aclaración acerca de este tema es que probablemente los dos hayan iniciado burlándose de Jesús, que los dos ladrones hayan iniciado blasfemando en contra de Jesús, injuriando a Jesús, criticando a Jesús. Pero como estuvieron en la cruz varias horas, no fue solo un momento, fueron varias horas que estuvieron en la cruz, llegó un momento en el que uno de los dos se arrepintió de su pecado. Y Mateo y Marcos no lo identifican y no lo ilustran, no lo narran, pero Lucas sí lo identifica y lo narra. Entonces haga de cuenta que Mateo, Marcos y Lucas están viendo el mismo episodio, pero desde tres puntos de vista o desde tres lugares diferentes. Mateo narra algunas cosas que él alcanza a visualizar, Marcos narra otras cosas. Están mirando lo mismo, pero están ellos narrando diferentes cosas, viendo lo mismo, pero desde un ángulo diferente. Entonces aquí estamos, algunos a la izquierda, otros al centro, otros a la derecha. Todos están viendo lo mismo. Sin embargo, por nuestra posición o por nuestro estilo de pensamiento, van a haber algunas cosas que usted va a rescatar mucho más de este mensaje que otra persona que está aquí y está en el mismo lugar. Pero lo tercero que muchos mencionan de por qué no creen en la Biblia es porque los textos fueron adulterados a través de la historia. Entonces, no, eso lo manipularon. Entonces no vamos a confiar en la Biblia, porque quién sabe si es lo que realmente la Biblia quiso decir. Sin embargo, los científicos que se dedican a estudiar los documentos antiguos, tanto de historia como de literatura, tienen procedimientos para determinar si un escrito es confiable y si ha sido bien conservado a través de la historia por sus sucesivas copias y traducciones que han venido saliendo. No solamente la Biblia, varios escritos antiguos.
Y todos ellos coinciden en que el texto bíblico que tenemos en la actualidad, los científicos, tiene una asombrosa exactitud con respecto a lo que se escribió originalmente. De hecho, es interesante cómo salen manuscritos antiguos hoy en las excavaciones y en todo lo que ellos hacen. Y es impresionante la exactitud con la cual están esos escritos con escritos que han hallado anteriormente. Entonces ellos dicen, pero la Biblia menciona de algunos emperadores y gobernadores de aquella época, del Imperio Romano, menciona al César, menciona a Herodes, que estaba en el tema de los judíos, y menciona varias cosas. Y resulta que si nos vamos a escritos antiguos también, que no tienen nada que ver con la Biblia, también mencionan de que estaba el Imperio Romano, de que estaba César. Es decir, los emperadores y gobernadores de escritos antiguos no se contradicen con la Biblia. La Biblia está diciendo cosas reales y verdaderas que estaban pasando en aquella época. De hecho, también los acontecimientos que narra la Biblia que sucedieron, la crucifixión de Jesús, uno de los más grandes acontecimientos, no solamente lo data la Biblia, también hay documentos antiguos que lo narran. Entonces los científicos dicen, los textos son confiables. Y podríamos aquí dar varias razones científicas y argumentos, pero ¿por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué a mí me convenció la Biblia? Porque el día que yo llegué, el jueves del mes de abril del año 2004, ese jueves que yo llegué desesperado a la iglesia, con vacíos muy profundos en mi corazón, venía atormentado, venía sufriendo una crisis existencial y cosas que estaba viviendo. Ese jueves, allá en el Bordo Cauca, en el barrio Hueco Lindo, porque era un hueco y era lindo. Allá en esa iglesia, el predicador de ese jueves abrió la Biblia para predicar la palabra. Y ese día mi vida cambió. Él no abrió otro libro. Él no me enseñó otro libro. Él abrió la palabra de Dios. Por eso la confiabilidad bíblica radica en la transformación que trae en el hombre. Más que en todos los argumentos que podamos dar, que son muy buenos también, pero radica en la transformación del hombre. Cuando el hombre la cree, cuando el hombre la lee, cuando el hombre la practica, cuando el hombre empieza a tomar seriamente este libro, la transformación es impresionante. Porque dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Mi madre decía, hijo, la Biblia es extraordinaria porque es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. Y he tenido siempre esa certeza en mi corazón. Y por eso cuando abro la Biblia para leerla, todos los días, le digo, Espíritu Santo, aliméntame, instrúyeme. ¿Qué me quieres hablar hoy? Ahora, ¿cómo nos puede ayudar la lectura de la Biblia? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Qué puedo yo conseguir con la Biblia? Si la empiezo a leer y me empiezo a enamorar de la Biblia, pues hay varias bendiciones para la vida del hombre. Número 1, Primera de Juan capítulo 2 versículo 14 dice, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es decir, como la palabra de Dios permanece en ustedes, ustedes han vencido al enemigo. Dios nos hace cristianos fuertes cuando leemos su palabra. Volvemos fuertes y vencemos las artimañas de la oscuridad que quieren confundirnos. Pero también la palabra del Señor nos da seguridad con respecto a la salvación. Dice Primera de Juan 5:13, les escribo cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Les escribo estas cosas, les escribo las cartas, la Biblia, la palabra del Señor para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Pero es una persona que lee la palabra del Señor, tiene una seguridad de la salvación, seguridad. Entonces no está pensando, ¿será que después de muerto uno para dónde se irá? Entonces esas crisis existenciales o preguntas existenciales, ¿qué sucede después de la muerte y todo eso?
Porque hay personas que saben que hay cielo, hay infierno, pero no creen. Pero la Biblia te da la seguridad con respecto a la salvación. Y por eso las personas que morían en la Biblia, todos morían con una sonrisa o con paz en su rostro, porque sabían a dónde iban. Iban a descansar en la presencia de Dios. La Biblia te da seguridad de la salvación, pero también nos da confianza y poder en la oración. La Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, te da confianza y poder en la oración. Dice 1 Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme ¿a qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cómo yo conozco cuál es la voluntad de Dios? Porque está en la palabra. Hay ocasiones Dios no escucha muchas oraciones porque las estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y el hombre se pregunta, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios está en silencio? ¿Por qué? Pero cuando tú lees la palabra de Dios, puedes entender su voluntad, y al entender su voluntad puedes tener la seguridad que cuando oras Él te escucha, porque estás pidiendo cosas de acuerdo a su voluntad. Pero también dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero la condición es: mis palabras permanezcan en ustedes. También al leer la palabra de Dios nos limpia del pecado. Por eso yo, cuando me siento más sucio, que he cometido errores y hay días así complicados, entonces yo me esfuerzo por leer más Biblia, porque la Biblia te limpia. El hecho de leerla te limpia. Dice Juan capítulo 15 versículo 3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Pero también Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, que es la verdad, nos santifica, nos limpia. Pero también el Salmo 119:9, uno de los primeros textos bíblicos que yo me aprendí, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando leemos la Biblia y la empezamos a guardar, entonces eso nos limpia, limpia nuestro camino. Pero también la palabra del Señor trae gozo, ¿sabían? Juan capítulo 15 versículo 11. Hay muchos cristianos que mantienen aburridos durante el día porque lo primero que leen es el liberal, las publicaciones en Facebook. Y cuando usted abre Facebook, normalmente son noticias amarillentas, porque eso es lo que la gente ve y lo tendencia. Robaron, mataron, asesinaron, guerras, rumores de guerras. Atracaron hoy 5 en Popayán, en el centro. Y usted se lleva para el centro y dice: usted anda timbrado. Me acuerdo el otro día que llamé a mi abuelo fue que me llamó. Yo estaba acá en la oficina. Cuando me llamó, me dijo: hijo, ¿estás bien? Y yo le dije: sí, abuelo, estoy bien. ¿En serio estás? Y digo: sí, es que hubo un atentado en Popayán. ¿En serio atentado en Popayán? Me dijo: sí, en el centro, unos drones. Y dije: ve, no me había dado cuenta. Pero hubo heridos, algo así. No, nadie estuvo herido. Entonces, ¿por qué me pregunta que cómo estoy? Pues estoy bien. Pero yo no había me dado cuenta de esas noticias. La verdad es que uno no necesita buscar malas noticias. Esas llegan solitas, de verdad. Tranquilo, tranquilo. Esas llegan solitas. No necesita ser intencional. Voy a informarme a ver cómo amaneció el mundo de mal. Tranquilo, eso llega solito. Pero lo que yo sí me aseguro no es de ver Facebook todas las mañanas ni las noticias. No. Lo que yo sí me aseguro es todas las mañanas leer el periódico del cielo. ¿Sí? El Facebook del cielo. La Biblia, la palabra del Señor. Entonces dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Pero también la palabra del Señor trae paz. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces las palabras de Dios las trajo para que tengamos paz en medio de las aflicciones que van a llegar. Yo por eso soy un hombre que obviamente las aflicciones son incómodas y claro que golpean,
¿cierto? Y uno siente, pero la verdad no me aterro, porque yo hace mucho tiempo comprendí lo que la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Los librará el Señor. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando viene una aflicción, pues yo digo, pues es normal. Ahora, claro, no es cómodo. No es decir, ay, que lleguen y que chévere. No, pues llegan. Requiere que uno se ponga en oración, que se fortalezca, pida consejo, que te rodeen otras personas en oración, porque estás viviendo un momento difícil, que pidas consejería. Pero no me aterra eso, porque Jesús ya lo había dicho. Entonces estamos en un mundo donde de tiempo en tiempo vamos a vivir aflicción, pero yo en la palabra de Dios he encontrado paz en medio de las aflicciones, porque son las promesas del Señor que han sostenido mi vida hasta este día y me seguirán sosteniendo hasta el día en que Él regrese. Amén. Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos guía para poder tomar decisiones en la vida. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es una lámpara, ¿cierto? Me va mostrando el camino, porque es una linterna, me guía en las decisiones. Recuerdo que yo leí hace mucho tiempo que decía, bueno, un consejo que le daban a uno que estaba en la palabra del Señor, dice: no te unas en yugo desigual. Ahora, cuando las personas llegan al Señor y ya están casadas con su pareja, deben también orar al Señor para que Dios toque su pareja y esté aquí. Amén. Pero decían, si tú eres soltero y tienes la oportunidad de elegir, pues elige una persona que también ame a Dios. Así de pronto te ahorras algunos malos momentos. Yo un día me quise tropezar porque antes de la que ahora es mi esposa, me había gustado una joven y yo la visitaba. Y entonces un día mis papás me encendieron la lámpara, la linterna. Hijo, recuerda. Pero yo apagué la linterna y seguí. Hasta que después de 7 meses me rompió el corazón. Se fue con otro. Me dejó de contestar. La busqué. No me salía. Con una amiga hicimos una vuelta ahí. Llévala a un café al centro. Y yo llego así como de la nada. ¡Qué sorpresa! Y eso cuadramos una. Y cuando yo ya me senté, dije, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me dejaste contestar todos si íbamos bien? Y dice, no, es que yo ya con usted nada. Tengo otra persona. Eso me dolió. Y entonces a partir de ahí volví a prender la lámpara. Dije, no, hay que tomar una mejor decisión después de. Entonces yo empecé a pedirle a Dios una esposa, ya no más novia. Señor, quiero una esposa, quiero una esposa. Que la próxima novia mía sea una esposa. Que ya no quiero jugar más o que alguien más dañe mi corazón. Y así fue. A los 7 meses después apareció la que hoy es mi esposa, gloria a Dios. Llevamos 10 años, en diciembre completamos 11 años, el 14 de diciembre. Un hermoso hijo, Santiago, y uno que viene en camino llamado Samuel. Amén. Muy bien. Entonces te guía para tomar decisiones, pero también la palabra de Dios te aumenta la fe. Entonces dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la fe, cuando lees la palabra de Dios, te aumenta la fe. ¿La fe qué es? Creer sin necesidad de ver. A veces hay personas que vienen enfermas y donde le dice, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y ellos dicen, no lo creen. O personas que vienen dificultades, ¿cierto? En su relación. ¿Tú crees que Dios puede restaurar esa relación? Y dicen, es que Él es muy complicado, pastor, usted lo conociera. ¡Bravo! A veces dificultades financieras. Dios, ¿tú crees que Dios te puede prosperar, abrir una nueva puerta? Se cerró esta, pero Dios te va a abrir otra. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar? Y dice, pastor, es que la situación está complicada. Entonces el nivel de fe es mínimo. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, la palabra de Dios, tu fe crece. Y ante los retos y desafíos, tú sigues avanzando porque tienes fe en tu corazón. Dios va a restaurar esta relación. Dios me va a sanar. No importa que cada vez me esté doliendo más el pie. Dios, un día de esto voy a tener el pie ya bien. Dios me va a sanar. Dios va a rescatar a mis hijos. Dios me va a abrir una nueva puerta laboral. Dios me va a prosperar. Porque creen en la palabra de Dios. La fe aumenta cuando lees la Biblia.
pero también garantiza la prosperidad y éxito. Jesús nos dio la fórmula para el éxito cuando dijo, Juan 13:17, dichosos serán si lo ponen en práctica, bienaventurados serán, alegres serán cuando pongan en práctica la palabra del Señor. También Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Entonces, cuando meditas en la palabra de Dios, cuando la lees, cuando meditas en ella, claro, tu vida empieza a ser transformada y empiezas a prosperar también, a tener éxito. ¿Saben que el pueblo de Israel por varios siglos, dicen algunos teólogos, duró sin leer la ley de Dios, la palabra de Dios de aquella época? Lo que hoy conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que era la Biblia que ellos tenían en ese momento, duraron varios años sin leerla. Y ellos en algún momento fueron por Babilonia. Babilonia llegó donde ellos habían extraviado de Dios. Ellos los raptaron, los secuestraron, se los llevaron a Babilonia y duraron muchos años allá. Y luego de muchos años tuvieron la oportunidad de volver a Jerusalén, a reconstruir otra vez su ciudad y a volver a ser nación. Y una de las primeras cosas que ellos hicieron es, por favor, vuélvanos a leer la ley de Dios. Le dijeron a Esdras, que era un sacerdote, un líder espiritual, por favor, léanos la Biblia. Porque durante años nos hemos alimentado de otras cosas. Por eso, cuando leemos otras cosas y menos la Biblia, y regimos nuestra vida con otras cosas y menos la Biblia, aunque nos sentimos llenos, eso empieza a dañar nuestra parte espiritual. Es como cuando uno no se alimenta bien físicamente, pero luego a la vez te va a afectar. Asimismo, cuando tú lees otras cosas y tienes la Biblia, de hecho lees cosas que van contrario a la Biblia, y aunque te sientes lleno y dices, uy, qué sabio me he vuelto, hola, ¿cómo puedo yo discernir estas cosas? Ahora puedo entender entonces lo del mundo, la historia, bla, bla. Y aunque crees que te llenó, la verdad es que te está afectando, porque el verdadero alimento espiritual es la palabra de Dios. Y ellos durante años se habían alimentado con otras cosas, con los libros de Babilonia, la cultura de Babilonia, la concepción del mundo que tenía Babilonia, y todo ese alimento habían, pero se habían olvidado de su alimento espiritual. Entonces dice Nehemías capítulo 8, 1 al 12. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras, trae el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, imagínense, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 6 horas leyendo la Biblia de aquel entonces. En la plaza que está al frente de la puerta del agua, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Y al oír las palabras de la ley, la gente comenzó ¿a qué? A llorar. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Saben, su alma, su interior deseaba alimentarse con la ley de Dios. Años sin escuchar la ley del Señor, y cuando la empezaron a escuchar atentamente, empezaron a llorar y decían, ¿cómo hicimos eso? Si la ley de Dios dice que no lo hagamos, ¿cómo nos conducimos de esa manera si la ley de Dios nos da otro consejo? ¿Cómo duramos tanto tiempo sin escuchar la palabra de Dios? Y lloraron y se quebrantaron, se arrepintieron, pero a la vez ese consejo, porque la Biblia nos corrige, sí. La Biblia muchas veces no nos dice lo que deseamos escuchar, pero sí lo que necesitamos escuchar. Y aunque nos corrige, trae una paz y una alegría al hombre que en su interior desea hacer la voluntad de Dios.
cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, la Biblia. Y al inicio era muy poquito lo que leía. Pero eso es como, me acuerdo que hace unos días nos invitaron a una fiesta, algunos de la iglesia, unos 15 años. Y cuando yo llegué, miré una mesa de pasabocas impresionante. Yo dije, llegamos a la tierra prometida. Y mi esposa me advirtió rápidamente, me dijo, ojo, decencia. Porque algunos no han visto que se pegan de la mesa de pasabocas y qué duro sacarlos de ahí. Pero entonces yo empecé a probar algunos y decía, este está bueno, pero ese no lo he probado. Yo empecé, y este no. Y cuando ya me estaba emocionando mucho y ya mi esposa haciéndome caras, me tocó irme. Entonces, así fue como cuando yo empecé a leer la Biblia. Empecé con un texto y luego otro texto y luego otro texto y luego otro y luego otro y luego otro, y empecé con un versículo y luego con un capítulo y me empecé a apasionar por la Biblia. Y en 3-4 meses más o menos me leí todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, me lo leí todo. Y entonces mi mamá me dijo, cuando tengas un texto bíblico que te llame la atención, ese texto bíblico sácalo y anótalo en un cuaderno. Algo similar era esto, ¿cierto? Yo no sé por qué color naranja, de verdad, pero ahí lo compré. De 50 hojas era, creo. Y lo llené todo ese cuaderno lo llené de textos bíblicos. Leía un capítulo y decía, este versículo me llamó la atención, lo sacaba y lo anotaba. Luego leía otro capítulo, lo sacaba y lo anotaba. Luego en un solo capítulo encontraba 3 textos bíblicos y digo, uy, padre. Y le tomé un amor a la Biblia. Pero la Biblia me empezó a transformar. Yo venía tomando una conducta de ser mal hablado en el colegio y la Biblia me transformó mi forma de hablar. Y recuerdo que hace unos días yo estaba en oración y le decía, Señor, dame amor por la Biblia. Dame amor por la palabra. Recuerdo que el Señor me dijo, vuelve a los inicios. Y yo decía, ¿cómo a los inicios? Y me hizo recordar el cuaderno naranja. Y yo dije, Señor, pero no voy a comprar otro cuaderno naranja porque ese color no me gusta. Hay colores más chéveres. Bueno, y me compré un tigre y volví a de cada capítulo sacar un texto bíblico. Ya tengo 47 textos bíblicos anotados aquí. Y vamos a llenarlo otra vez. Amén. El tema es, ama la Biblia, ama la palabra de Dios, valórala. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.